Alabamos al Señor por esta mañana, por bendecir nuestras vidas a través de la alabanza, de la adoración. Es hermoso poder cantar, poder entonar alabanzas y saber a quién se las estamos entonando, que no están cayendo por ahí, en cualquier lado, sino que el Dios del cielo y de la tierra las está escuchando y que las está recibiendo con agrado porque se hacen en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, hermanos, una visión que transforma, miedo o fe. Hemos estado desarrollando esta serie del miedo o de la fe porque es algo, hermano, que nos atañe y nos toca absolutamente a todos. Y comenzamos aquella vez allá en Hechos capítulo 26, versículo 19, donde el apóstol Pablo le dice a Agripa: ¿qué otra cosa podía hacer, oh rey Agripa? No podía alejarme de una visión como esta. Así dice el apóstol que la obedecí. Ahí comenzó nuestra serie, hermano. Dije que iba a ser corta y ya llevamos 3 domingos con la serie. Hoy cierro la serie de miedo o fe. Yo le decía a mi esposa que la serie da para como hablar todo el año, porque es que, como decía la canción, la fe mueve montañas, y a veces hay personas que le hablan a uno de la fe y uno se siente tan pequeñito con su fe, se siente tan chico y mira a los demás como gigantes. Y como decía Alinqueya, le entra a uno la duda y dice: ¿quién sabe si esto será así? Dice: ¿por qué no puedo alejarse, o por qué no pudo el apóstol Pablo alejarse de esa visión tan grande? Y le estaba diciendo a Agripa: mire, no pude, oh rey Agripa, alejarme de una visión tan grande. ¿Por qué no pudo alejarse Pablo? Porque era la visión de Dios para su vida. Porque el hombre tiene un vacío y ese vacío solo lo puede llenar el Señor. El hombre solo encuentra propósito en el Señor. Fuera del Señor no encuentra absolutamente nada. Por eso no pudo Pablo alejarse de esa visión que el Señor le había dado, porque él había sido inclusive perseguidor de la iglesia y no podía encontrar, llenar ese vacío. Era un hombre preparado, era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, era un hombre que tenía poder político, poder militar, poder religioso, y sin embargo seguía sintiéndose vacío, hasta que el Cristo de la gloria un día lo encontró a pleno mediodía, y dice que una luz más fuerte que la luz del mediodía lo tumbó y en el piso le entrega esa visión tan grande, y por eso nosotros tenemos gran parte del Nuevo Testamento que él lo escribe. ¿Qué visión tienes, mi amado hermano? ¿Miras con ojos de miedo o miras con ojos de fe? Necesitas la visión de Dios, la visión de fe que te puede transformar. Hablamos durante 3 domingos, hermanos, de esa visión. Hoy sería el 4º domingo, si no me equivoco, que estamos hablando de la fe, estamos hablando del miedo. Hablamos de los 12 espías que el pueblo de Israel envió cuando iban a entrar a la tierra prometida, y vimos cómo 10 hombres llegaron con un informe completamente torcido a lo que Dios quería, y solo 2, Josué y Caleb, tuvieron una visión de fe. ¿Vale la pena, mis amados hermanos, vivir con miedo? ¿Vale la pena vivir con miedo? ¿Vale la pena creerle a Dios? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué voces tú escuchas? ¿Qué voces escucho yo? Ahorita en estos días está muy de moda escuchar las voces de los candidatos que van a las elecciones. Y ese tipo de voces, hermano, a veces en vez de ayudarnos, como que más bien nos cargan. Pero pregunto nuevamente, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz tuya? ¿Estás escuchando la voz del diablo, donde él utiliza al mundo, donde él utiliza el sistema? ¿Estás escuchando la voz de Dios, donde él utiliza la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo te habla? ¿Qué voz? Porque son 3 voces que te están hablando. Está la voz tuya que te dice:
Está la voz del diablo que también te dice cosas y está la voz de Dios. No son dos que nos colocan aquí como en las comiquitas, por lo menos son tres voces. Y una de las más peligrosas, parece mentira, es la voz tuya y la voz mía. Cuando nos decimos y cuando nos hablamos y cuando nos entra miedo y cuando nos paralizamos. Permítame orar. Padre, en esta hora que vamos a abrir tu palabra, Señor, para venir delante de tu presencia. Cuando vamos a leer este libro de los libros, te pedimos, Señor, que traigas bendición sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo hable de una manera tan especial, que no nos quede la menor duda de que hubo voz de Dios y no de hombre en este lugar. Que seas tú, Señor, usando este vaso de barro. Purifica mis labios, purifica mis pensamientos, Señor. Purifica, oh Dios, mis palabras, y que yo no deje de decir lo que tú quieres que yo diga, pero que tampoco agregue, Señor, lo que tú no quieres que yo agregue. Oh Dios del cielo, aquieta nuestros corazones, aquieta nuestras vidas. Siervo tuyo soy, con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermano, a veces nos preguntamos nosotros, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo. La mayoría de las veces nosotros, hermanos, tenemos miedo. Y por ese miedo nosotros tenemos que contrarrestar y comenzar a aplicar la fe, pero naturalmente casi siempre, hermano, tenemos miedo. Tenemos miedo de la crianza de nuestros hijos, tenemos miedo de qué va a ser de la vida de Juan, de Hannah, de mi esposa, tenemos miedo de la salud, tenemos miedo de las finanzas, tenemos miedo de la iglesia, que la vemos, que si la iglesia, que si la gente está viniendo, que no está viniendo, tenemos miedo de que si la gente no le está gustando o sí le está gustando, tenemos miedo de si la gente se convierte, no se convierte, tenemos miedo si la gente nos va a perseguir, nos va a rechazar, y entonces decimos, ¿qué hago? ¿Qué puedo yo hacer? Dices en un momento como eso. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago, Señor? Para esto entonces vamos, hermanos, a estudiar otra parte de la historia que hemos estado estudiando del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo en el tiempo del Éxodo. Ese mismo pueblo, hermano, donde lloró y se rompió la ropa cuando los espías dieron ese informe negativo, ese mismo pueblo es el que vamos a estar estudiando esta historia para hacer el cierre de esta serie. Y es que, hermanos, durante 430 años el pueblo estuvo cautivo en Egipto. Recuerden que entraron a Egipto unas 70 familias, llegaron, pero ellos comenzaron a crecer. Llegaron en el tiempo de José y comenzaron a crecer y comenzaron a crecer y comenzaron a crecer. Y llegó un momento donde crecieron tanto que los egipcios tuvieron miedo. Los egipcios dijeron, si esta gente sigue creciendo así como van, vamos a terminar nosotros siendo esclavos de ellos. Se habían aumentado tanto, pero tanto, que dice la Escritura que cuando Dios le permitió salir, salieron aproximadamente 600,000 hombres. Dice, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Así que estamos hablando de un mínimo, por lo menos de 2 millones de personas que salieron en ese éxodo. Y si nosotros vemos que lo que entraron fueron unas 70 familias, pues realmente tenían razón los egipcios de estar asustados de cómo esta gente estaba creciendo. Así que, como crecieron tanto, Faraón, allá en Éxodo capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, dijo, nosotros tenemos que hacer algo. Y ya no era el mismo Faraón que estaba en la época de José, ya era otro Faraón que no conoció a José, que no le interesaba para nada quién había sido José allá en Egipto. Así que Faraón entonces tomó la decisión de colocar más cargas, de someterlos a dura servidumbre, de machucarlos, como dirían algunos, de
presionar sus vidas a tal punto donde ellos no podían respirar, donde les aumentaban los, ¿cómo se llama eso? Los impuestos, donde cada día sacaban más leyes. Primero les daban la paja para construir los ladrillos, después dijeron que ellos mismos busquen su barro, que ellos mismos busquen su paja, pero no vamos a desacelerar, no les vamos a dejar pasar, sino que tienen que rendir igual que cuando nosotros les dábamos el pasto. Pero hermanos, el Dios del cielo es un Dios de todo poder, amén. El Dios del cielo es un Dios de poder. El Dios al cual le sirve la iglesia Silo es un Dios todopoderoso y nosotros así lo creemos. Así que hermanos, en medio de la amargura, Dios hizo entonces crecer a este pueblo. Dura servidumbre, trabajo duro, pero el pueblo seguía creciendo. El pueblo seguía creciendo. El pueblo seguía creciendo. Y allá, hermanos, entonces vemos que Faraón mandó a matar a los niños que nacieron. Y ya en Éxodo capítulo 2 versículo 23 dice que el pueblo gimió por dolor, porque Faraón no solamente aumentó el trabajo, sino que él mandó a matar, hermano, a los niños que nacieron. Y entonces posiblemente hoy tú te encuentras como este pueblo y gimes, pero la Biblia dice que ellos clamaron y Dios los ayudó. A lo mejor tú estás hoy gimiendo de dolor por alguna enfermedad, por alguna escasez, por algún sufrimiento, porque tú los tienes y yo los tengo. A veces nosotros nos levantamos un día bien y al otro día de pronto ya nuestra salud no nos acompaña. Esta semana, hermanos, hubo, no sé si fue el lunes o el martes, me fui a levantar, estaba mareado, estaba mal, no sé si el azúcar se estaba moviendo de un lado para el otro y yo me había acostado bien. Y al otro día ya no estaba bien. Y a lo mejor tú dices, no, lo mío no es salud, pastor, lo mío es el alma, tengo un dolor en el alma, perdí mi familia, perdí mi finanza, perdí mi esposo, perdí mi esposa. Pero yo debo decirte nuevamente que el Dios del cielo es un Dios todopoderoso. Hermano, si estás pasando por momentos como los que pasó el pueblo de Israel, en medio de una angustia, clama a Dios, clama al Dios del cielo y Dios te va a responder, amén. El pueblo clamó a Dios y Dios lo oyó, que es lo mejor, porque yo pudiera decir, sí, el pueblo clamó y ya, punto, pero la Biblia dice que el pueblo clamó y Dios le oyó. Así que Dios, ¿qué hizo? Dios levantó a Moisés, pero Moisés pensó, hermanos, que era en su fuerza, y un día, después de estar 40 años como el hijo de la hija del faraón, un día él pensó y dijo, sí, yo necesito ayudar a mi pueblo, y mató a un egipcio. Y él pensó que era en su fuerza, y resulta entonces que fue 40 años al desierto. Ya era un octogenario, hermano. Tenía 80 años, y usted puede imaginarse que usted esté en esclavitud y le digan, viene un hombre de 80 años a liberarlo, ¿verdad? Sí, ese hombre es 80 años. ¿Y dónde está él? Él está en el desierto. ¿Y qué hace él? Pastorea ovejas. ¿Y viene contra los egipcios? ¿Viene contra el imperio egipcio? ¿De verdad? Con todos sus carros, con todo ese ejército, él que lo que pastorea es ovejas y a lo mucho tendrá una vara. ¿En serio viene a metérsele aquí a esta gente? Bueno, hermanos, Dios le dijo a este hombre, ve y dile a Faraón que liberte a mi pueblo. Hermano, inmediatamente Moisés se había criado, conocía, como usted conoce los chácaros. Cuando le dicen algo de los chácaros, usted dice, lo que pasa es que allá suceden algunas cosas. Y usted habla. Moisés dijo, yo ir así nomás, ir a decirle, deja ir a mi pueblo después de tantos años de estar en cautiverio como esclavos sirviéndoles a ustedes. Y Dios le dice, sí, ve y dile a Faraón que liberte a mi pueblo. Y usted conoce la historia, no voy a entrar en detalle porque se me iría todo el tiempo en esto, pero Moisés comienza a poner excusas y a decir una cosa y a decir la otra y a decir yo soy, hasta tartamudo dijo que era. Y Dios le dijo, bueno, ahí tienes a tu hermano Aarón, él va a servir como profeta, tú vas a ser como una especie de Dios, donde todos los mensajes que vas a recibir, Aarón los va a recibir de parte tuya, así como yo te hablo a ti, tú le vas a hablar a tu hermano, y van a ir y le van a decir a Faraón que liberte al pueblo. Hermano, ustedes saben que Faraón no fue así nomás. Ese Faraón que había en ese momento llegó y dijo, ¿y quién es Jehová?
¿Quién es ese Dios para que yo deje ir a mi pueblo? Y entonces, hermano, hubo plagas, porque Dios perdigoneó con 10 plagas, hermano, a los egipcios. Llegó y, por ejemplo, por mencionar algunas, su ganado, el río se convirtió en sangre, hubo piojos, hubo oscuridad. Y la 10ª plaga, hermano, fue una plaga muy dolorosa para el pueblo, porque Dios mató entonces a los primogénitos. Dios mató a los primogénitos y Dios dijo, entonces pongan sangre en sus casas. Y no le quedó más a Faraón entonces que dejar ir al pueblo, porque dice que él tenía un niño que se sentaba en su trono. Ya estaba grandecito, ya estaba juguetón, el hijo del faraón, y el niño jugaba en el trono, y ese niño también murió. Y no le quedó entonces a Faraón y a la gente, y les dijo, váyanse de aquí, porque si se quedan aquí nos vamos a morir absolutamente todos. Así que aquella noche, hermanos, después de 400 años, hermano, gloria al Señor, después de 400 años de esclavitud bajo el yugo esclavizador, el Señor lo sacó. Yo escribía estas líneas y yo decía, wow, Señor, yo no duré 400 años caminando dándote la espalda, pero hubo un día en que el Señor también me libertó. Hubo un día en que el Señor me sacó, no de algún imperio terrenal, pero sí de un imperio espiritual, el imperio de las tinieblas, el imperio de Satanás. Y el Señor Jesucristo un día, después de tanto tiempo de esclavitud, también me sacó por la sangre del Cordero, que también me limpió de todo pecado. Y el Señor aquella noche lo sacó con brazo fuerte y poderosa mano extendida. Qué hermoso, con un brazo fuerte de Dios y una poderosa mano extendida. Así que Dios los guió, hermano, hasta el Mar Rojo, hasta ese bravo Mar Rojo. Y mientras están ahí, escuchan que Faraón viene detrás de ellos. Dios les dice, van a ir y van a acampar en tal lugar, en tal sitio van a ir y van a acampar, frente al Mar Rojo, montañas por aquí, y escuchan los cascos de los caballos que vienen detrás. Viene Faraón, porque Faraón en medio del dolor los deja ir, les deja salir con prenda, les deja salir con oro, les deja salir y váyanse de aquí rapidito. Pero de pronto reacciona y dice, epa, ya va, vamos a organizarnos. Por más de 400 años esta gente nos ha servido. Y ahora, ¿quién va a ser nuestros esclavos? ¿Quién nos va a servir? Hermano, el enemigo, cuando usted intenta buscar de Cristo, el enemigo puede ser que en algún momento él en sus tantas cosas de hacer, porque el diablo no conoce el futuro, lo conoce solamente Dios, él de pronto diga, bueno, sí, que comience a buscar, a leer la Biblia, que comience a buscar de Cristo, que vaya a la iglesia, pero de pronto reacciona y se levanta el que usted menos se imagina, y cuando usted viene a ver, está frente al Mar Rojo, paredes de piedra por aquí, paredes de piedra por aquí, y el enemigo soplándole atrás en las orejas, diciéndole, ¿usted piensa que se va a escapar así tan fácil? ¿Usted piensa que va a ser libre del pecado así tan fácil? ¿Usted piensa que va a entrar al cielo así tan fácil? Pues ahora usted va a saber quién soy yo. Y Faraón dice que se armó, buscó carros, buscó caballos, buscó jinetes, sus mejores soldados, y salieron porque sabían dónde estaban acampando. Así que, hermanos, este pueblo no nos ha servido por años, dice Faraón, y generaciones han pasado y no puedo dejarlos ir así nomás. Delante de ellos, hermanos, el mar, a los lados las montañas que no podían trepar, y detrás de ellos el ejército de Faraón. Y uno dice, ¿y qué puedo yo hacer? ¿A dónde vamos?, se preguntaba el pueblo de Israel. ¿Qué podemos hacer? No sabemos qué hacer. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me he visto en momentos donde no sé a dónde ir, no sé qué hacer, y no sabemos quién podrá ayudarnos. Y aún conociendo del Señor y conociendo de la Biblia y sabiendo el Dios de milagros y el Dios de poder que tenemos, hay momentos, hermano, valles de sombra, donde nosotros decimos, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Así que, hermanos, quisiera hacer aquí un paréntesis. Yo no sé, quiero preguntarle a usted si se ha sentido alguna vez así. A lo mejor en esta mañana usted se siente así.
Y es allí donde la palabra de Dios vino a Moisés. El pueblo no sabe qué hacer. Tal vez usted en esta mañana dice: ¿qué hago yo con mi matrimonio? ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago para comer esta semana? ¿Qué hago para comprar los útiles escolares? ¿Cómo hago con mi salud? ¿Cómo hago? Usted se pregunta muchas veces: ¿cómo hago con mi economía? ¿Cómo voy a hacer, Señor, para enviar mis hijos a estudiar cuando en la ley se aprueban día a día leyes que van en contra de mis hijos, en contra del Dios al que yo les sirvo? ¿Cómo hago? Y usted dice: me voy para Europa. Allá está peor la ideología de género. Me voy a los Estados Unidos. Peor, dijo el viejito. ¿Y para dónde voy? Me quedo en Pregonero. ¿Pero qué hago aquí en Pregonero? No hay fuentes de empleo, no hay fábricas, no hay empresas. Si me voy al campo y siembro, se da la cosecha, pero no consigo un buen precio. O si hay un buen precio, las semillas son malas y no produce bien. Un clima que yo no puedo controlar y me quemó las matas. Voy a la iglesia, busco de Dios y se pone a veces la cosa peor. Me dicen que lea la Biblia, que me entregue a Cristo, pero entonces se me viene encima cuanta horda de demonios hay. El que menos yo pensaba se levanta contra mí. ¿Qué hago, Señor? Hermanos, si usted lee conmigo el texto, se dará cuenta lo que Dios le dijo cuando no sabían qué hacer. El pueblo, hermanos, no sabía qué hacer. ¿Para dónde va a agarrar? Dijo Faraón. ¿Para dónde van a agarrar con esa pata chueca? Allá en el texto de Éxodo capítulo 14, que la hermana Linquella lo leyó hace rato, Éxodo capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, nosotros entonces leemos: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Wow, hermano, leemos el 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Hermano, ¿qué debes hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué debes hacer cuando no sabes qué hacer? Número 1, vamos al versículo 13, Daniel, ahí está clarito, hermano. A veces a mí me gustan las cosas simples y sencillas porque ahí está lo más hermoso de Dios. Y Moisés le dijo al pueblo, ¿qué fue lo primero que le dijo? No temáis. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Cuando el miedo y no la fe llega a nuestras vidas, si usted no sabe qué hacer, lo primero es: no tenga miedo. Amén. No tenga miedo. ¿Quién era el verdadero problema? ¿Qué era el verdadero problema? ¿Era Faraón? ¿Era el mar? ¿Eran las montañas? Claro que era un problema, pero ese no era el verdadero problema del pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema? El miedo. Y fue lo primero que el Señor miró. El Señor dijo: el mar, ya yo sé lo que voy a hacer con el mar. Las montañas, esas son hechas por mí mismo, no me interesan mucho. Faraón, ya yo sé lo que voy a hacer con Faraón. El problema no es el mar, el problema no es Faraón, el problema no son las montañas, el problema no es Venezuela. El problema es el miedo que tenemos los venezolanos, el miedo que tenemos especialmente los cristianos. Su verdadero problema, hermano, era el miedo. Y la Biblia dice que el miedo nos paraliza, que el miedo echa un lazo. Estos días hemos estado enseñando a manejar bicicleta a Hannah. Y yo le decía: Hannah, ya tú sabes andar, pero el miedo, como yo estaba preparando estas notas, yo decía: el miedo no te deja andar, porque se echó una caída y por ahí medio se raspó, ¿verdad? Y cuando ya ella se dio cuenta que podía dominar su miedo, ya aprendió. ¿Verdad que sí, Osmari? Ya aprendió. Osmari le daba algunas lecciones y le decía: conmigo funcionó esto, funcionó esto. El miedo hace que nos paralicemos. Ahora yo pregunto, hermanos,
¿Cuán letal es el temor? ¿Cuán letal es el temor? Ayer compartía una historia con mi esposa que leí. Buscando una historia para ilustrar esto, me encontré, hermanos, que se hizo un estudio por parte de un investigador llamado Robert Hart, y este hombre hizo un trabajo en una ciudad norteamericana, y el estudio consistía en analizar niños de 8 a 12 años y ver hasta dónde llegaban ellos cuando salían de su casa. Y él duró haciendo el estudio y se dio cuenta que los niños salían de su casa y se movían 10 cuadras. No pasaban a la cuadra número 11. Entonces el investigador le pregunta a los niños: ¿por qué ustedes solamente avanzan 10 cuadras? Y los niños dijeron: porque mamá y papá no nos dejan pasar más allá. Bueno, él recogió su estudio y 30 años después regresó a la misma ciudad y nuevamente dijo: voy a hacer el estudio, pero esta vez voy a hacer el estudio con los hijos de esos niños que se movían 10 cuadras. Comenzó a investigar los niños y se dio cuenta que los hijos de esos niños que se movían 10 cuadras no salían de la cerca de su casa. Ya no salían ni 1 ni 2 cuadras, sino solamente hasta la cerca de la casa. Recuerden que la mayoría de casas en los Estados Unidos tienen una cerca al frente y tienen un espacio grandecito. Los niños no pasaban de ahí y jugaban con los otros niños a través de la cerca. Entonces el investigador comenzó a tomar nota y duró unos meses ahí en la investigación, Robert Hart, y él dice que cuando les preguntó a los niños por qué no salían de ahí, él les dijo: los niños respondieron: porque mamá y papá no nos dejan salir de la cerca. Y él llega a la conclusión de que como los padres de estos padres sembraron miedo en ellos y les dijeron: no salgan más allá de 10 cuadras. Un detalle de la investigación dice que Robert Hart cuando hizo el estudio se dio cuenta que en la ciudad no había índice de criminalidad. No habían robos, no habían asesinatos, es decir, era un pueblo muy tranquilo donde los niños podían haber salido más de 10 cuadras, pero sus padres tenían miedo y los recogieron a 10 cuadras. Pero estos niños, como ya les habían sembrado miedo en su corazón, aún no habiendo criminalidad, con sus hijos los limitaron a la cerca de su casa. Y él llegó al final y entonces concluye su estudio y dice: el miedo paraliza nuestro futuro, el miedo paraliza nuestras generaciones. Hermano, el miedo es tan letal que puede hacer eso y mucho más. Puede dejar lisiada a una persona en la cama. Y no, hermano, en balde, en la Biblia dice 365 veces: no temas. Una vez para cada día del año el Señor dice: no temas, porque el miedo nos paraliza. Así que, hermanos, estos niños estaban atemorizados, tenían miedo y la ciudad no tenía peligro, pero el miedo se lo estaban generando ellos mismos. Así que, hermano, por el miedo nosotros reducimos nuestro círculo de libertad. Por miedo nosotros hacemos que nuestros hijos se reduzcan y esa generación que viene va a ser más limitada y la otra que viene va a ser más limitada, y va a llegar un momento donde nosotros no vamos a atrevernos ni a salir a la puerta de la casa, aún sin haber índice de criminalidad. Tu verdadero enemigo, amado hermano, mi verdadero enemigo es el miedo. El miedo, porque te coloca barreras mentales que no te dejan avanzar. Inmediatamente el miedo: no, yo me quisiera casar, pero no, es que el mercado, la harina subió, los huevos subieron. ¿Quién cuando se fue a casar no le dijeron: ay, ahora sí? Hermano, por eso lo primero que Dios le dice al pueblo a través de Moisés es: no temas. Recuerda el siervo de Eliseo, hermano, allá en primero de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15 y versículo 16, dice que estaban sitiados y que estaban rodeados y que le abrieron los ojos al siervo un momentico. ¿Y qué vamos a hacer? Y mire, están todos los ejércitos encima de nosotros. Y Eliseo lo primero que le dijo fue: no temas.
Porque es lo primero que nos paraliza, hermano. No temas, amado hermano, a pesar de todo lo que tú estés viviendo, a pesar de las circunstancias en las que te encuentres, no temas. ¿Por qué no voy a tener miedo? Usted dice, ¿por qué yo no voy a tener miedo? Y de pronto alguien responde, porque somos más fuertes los cristianos. No, no es por eso, hermano. Porque somos más inteligentes. No, no es por eso. No. La garantía de no tener miedo está en Isaías 41:10, donde dice, no temas porque yo estaré contigo. La garantía de no temer no es que tú seas inteligente, que tú tengas mucho músculo, que tú tengas muchas finanzas, o que tú hables inglés, o que sepas o tengas 2 o 3 carreras. La garantía está en Isaías, donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Se fueron o están aquí? ¿Tienen frío, hermanos? Apenas se pone bueno. Cuando no sepas qué hacer, entonces lo primero es, no voy a tener miedo porque el Señor está conmigo. Eso es para mí también, hermano. No sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer con esta situación. Lo primero es, Juan, no tengas miedo. Para ti también, no tengas miedo. Dígale al que está a su lado, no tengas miedo, el Señor está contigo. Hermanos, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando la visión de los 10 espías se nos viene encima? ¿Recuerda usted cuál fue la visión de los 10 espías? Miedo, hermano. ¿Qué pasó con los espías? Miedo, hermano. Tuvieron miedo, eso era, y tenían incredulidad, y por ser incrédulos se llenaron de miedo. Lo segundo, hermano, que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer y cuando esa visión de miedo se nos viene encima, también está ahí en Éxodo capítulo 14, volvemos otra vez al versículo 13. Lo segundo que el Señor le dice a través de Moisés, primero, no temas, y lo segundo que fue, léalo usted ahí, hermano, estad firmes, estén firmes. Hermanos, cuando el pueblo estaba en una situación tan terrible, estaba atrapado, Dios le dijo, estén firmes. Ay, hermano, mire, yo me imagino estar ahí, atrapado por el imperio de los egipcios, respirando en la nariz con sus caballos de guerra. Hermano, ellos no iban a decirles, epa muchachos, ustedes cómo se van a ir, esos se quedan y mañana se van. Iban, hermanos, dispuestos a matar. Esa gente estaban entrenados para eso. La palabra hebrea para firme es amat, y esa palabra significa permanecer. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por eso necesitamos, hermanos, sacar algunas palabras claves, porque el idioma hebreo no es igual al idioma español, y a veces tienen significados parecidos y a veces nos sorprende con los significados. Esa palabra amat significa estar firme, pero también es permanecer, no inmutarse, no preocuparse, estar quietos. ¡Wow! Amat, dice el Señor. Es decir, quédense quietecitos, como cuando yo he visto algunos encantadores de serpientes que están a veces en la selva y pasa una venenosa y les pasa por ahí y ellos se quedan quietecitos. El Señor les dice, quédense quietos. Lo primero, no tengan miedo. Dios mío, ¿cómo uno no va a tener miedo? No tengas miedo. Y lo segundo, quédate quieto. Así que cuando ustedes no saben qué hacer, Dios les dice, estén firmes. ¿Firmes en qué? ¿Firmes en el miedo que vengo temblando? ¿Firmes en qué? Hermano, el diablo quiere que estés de aquí para allá. El diablo quiere que estés de aquí para allá. Decía un hermano una vez, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? No, hermano, es que este domingo me correspondía estar en la iglesia del centro. ¿Cómo así? Y el domingo antepasado fui a la de la Concordia. Y hoy me tocó aquí. No, hermano, es que eso no funciona así. Eso no funciona así. Dios nos dice que nosotros debemos estar firmes y el diablo quiere que tú estés de aquí para allá.
un ratico en el mundo, y voy al mundo y hago esto, y un ratico con Dios, y un ratico de miedo, y un ratico de sin fe, y un ratico digo groserías, y un ratico se me sale el viejo hombre, y otro ratico me bajo de la cruz, otro ratico niego a Cristo si lo tengo que negar, otro ratico digo mentiras, y no pasa absolutamente nada. El Señor dice, no tengas miedo. No sabes qué hacer, te entiendo perfectamente. Recibe mi consejo, dice el Señor. 1, no tengas miedo. 2, debes estar firme. Si hay problemas en el matrimonio, tú debes estar firme en la roca, como decía la hermana Linqueya. ¿Estás tocando fondo? Mantente firme, dice el Señor. ¿Firme en dónde? ¿En el miedo? No, firme en la fe, firme en la roca que es Cristo, firme en tu fe. Si la política venezolana viene y va, tú mantente firme, que tu vida no depende de María Corina, ni depende de si Maduro sigue o no sigue. Tu vida depende no de Capriles, no de Benjamín Reuseo, tu vida depende de Cristo, amén. Y si tú le sirves a Cristo, tú estás firme en Cristo. Si tu esposa, si tu esposo tambalean en la fe, si tu matrimonio se está desmoronando, tú mantente firme. Si tu hijo se fue a los vicios, se fue a las drogas y está rebelde, tú mantente firme. Tengo miedo, Señor, mantente firme. Porque si tú comienzas a tambalear, entonces Dios no puede obrar lo que quiere hacer, hermano. Dios te dice, mantente firme. En el Salmo 46, versículo, Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero qué difícil es poner en práctica esto, hermano. Pero hay que hacerlo, hermano, porque el otro camino es más pedregoso y más espinoso, que sería el camino de la duda, el camino del miedo. Ya sabemos a dónde conduce ese miedo. ¿A dónde conduce? A las cuerdas de Satanás, para atraparte, para dejarte ahí. Hermano, el miércoles compartí con algunos hermanos la historia del niño en el avión, y pues los que no vinieron quisiera compartirla otra vez. Dice que en pleno vuelo de pronto hubo turbulencias, y alguien dijo, esta frase no es mía, yo la copié, dice que no hay mejor evangelista que una turbulencia en un avión. Porque todo el mundo, hermano, comienza a echar mano de lo que tiene. Si es una camándula, si es una Biblia, si es la oración, es la oración. Pero una turbulencia en un avión o en un edificio bien alto, hermano, mire, ese es el mejor evangelista. En un lugar de esos no hay ateos. Todo el mundo busca agarrarse de algo, busca agarrarse de Dios. Y este avión estaba en turbulencia y en turbulencia, y la azafata estaba preocupada por un niño que estaba sentado en una butaca del avión, y el niño había sacado sus carritos y estaba jugando tranquilo. Y cuando ya el avión aterrizó, le decía yo a los hermanos, la azafata se acerca al niño y le dice, oye, de verdad tú eres mi héroe, porque hasta yo, que nosotros que somos el personal estamos preparados para este tipo de cosas. Yo estaba completamente asustada. Así que esa aeromoza le pregunta, ¿de dónde sacas tanto valor? Y el niño entonces responde, el piloto de este avión es mi papá, y él ha prometido que cada viaje que yo vaya, voy a llegar siempre seguro a mi destino. Amado hermano, amigo, mire a su lado. Hay problemas por todos lados, pero el que maneja el avión de tu vida es el Padre Celestial. Así que quédate tranquilo. Gloria a su nombre. No tengas miedo. Quédate quieto donde estás. Si has creído en Cristo, quédate quieto. ¿No sabes qué hacer? Si me voy del país, si me quedo, ¿no sabes qué hacer? ¿Tienes miedo? Primero, no tengas miedo. Y segundo, quédate tranquilo, quédate quieto. Efesios capítulo 6, versículo 10, versículo 12 y versículo 13, dice al final el versículo 13, y habiendo acabado todo, está firme. Dice, vamos a leer el versículo, vamos a leer los tres, el 10, el 12 y el 13 de Efesios capítulo 6. Está hablando de la armadura y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es Pablo hablando, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el 13 dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos saben que viene un día malo para sus vidas? Que no los queremos, pero hay un día malo, hermano. Dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo. Es decir, después que te has colocado la armadura de Dios, párate firme. Parémonos firmes, dice el Señor. Cuando usted está tambaleando en la vida cristiana, número 1, no tenga miedo. Número 2, usted debe estar firme. No tengas miedo, dice allá Éxodo capítulo 14, versículo 13. Debes estar firme. Y lo tercero que el Señor le dice a ese pueblo que está atrapado ahí, hermano, atrapado porque humanamente no tenían salida. Lo tercero, vamos otra vez allá, y dice: no temas, está firme. Lea conmigo lo que le dice el Señor en tercer lugar. ¿Qué le dice? Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Lo tercero es: mira lo que Dios va a hacer. Yo creo que Dios va a hacer algo en ti, amén. Dios va a hacer algo en ti, pero no debes tener miedo. Debes estar firme y debes quedarte quieto para ver lo que Dios va a hacer. Mire, hermano, nosotros a veces en la vida cristiana queremos hacer de todo, hermano, y no le damos chance a Dios de mostrarnos lo que nos quiere mostrar. A veces, hermano, las victorias están ahí, pero como vamos de un lado para otro, no lo pudimos ver por no habernos aguantado un poquitico. Me voy de la iglesia. No, yo pensé que ese pastor se iba a ir. Eso pasa mucho en todas las iglesias a nivel mundial, hermano. Inclusive hasta en la iglesia católica también creo que pasa. Hay gente que no le gustan los sacerdotes. Vemos aquí a Jesús, que nos está acompañando hoy, y no les gustan y dicen: yo creo que duran 7 años, Jesús, algo así. ¿Y cuándo se irá a ir? Me cuenta mi primer pastor que había una hermana de la iglesia, que yo no sé si era hermana o a veces sí son hermanos, pero Dios los coloca para fortalecer el carácter del pastor. Todos los domingos llegaba y le decía: hermano, ¿usted cuándo se va a ir de la iglesia? Todos los domingos ese era el saludo en la mañana. Hermano, ¿usted cuándo se va a ir de la iglesia? Y el pastor le respondía: hermana, se llama María, ya murió, no por eso, pero ya murió. Le decía: cuando el Señor determine, yo me iré. Y a veces, hermano, nosotros estamos así, vamos para allá, vamos para acá, y por estar en ese vaivén no vemos lo que el Señor quiere hacer. Así que cuando estés en una circunstancia dura, no tengas miedo, debes estar firme y mira lo que el Señor quiere hacer. Aquí nosotros hemos tenido en nuestra vida cristiana, yo como pastor, por eso digo aquí, tuve una oveja una vez de aquí de Pregonero. No era yo pastor aquí, teníamos una congregación, y él vino y se estuvo con nosotros como unos 6 meses, y como a los 6 meses, tal vez menos, me dijo: me voy. Es decir, no esperó para ver lo que el Señor iba a hacer en su vida. Me dijo: me voy, porque yo sinceramente, pastor, le voy a decir, yo vine para acá porque yo vi que aquí habían algunos hermanos de la congregación que les estaba yendo bien económicamente, y yo dije: si a ellos les va bien, pues yo voy a buscar la misma línea de ellos y a mí me debe ir bien. Y resulta que fui y sembré cebolla y se me quemó, sembré papa y se me quemó, toda la familia se me vino de enemiga porque ahora yo estoy leyendo la Biblia. ¿Quién aguante esa pela? No, yo me voy. Y hasta el día de hoy nunca más volvió. No esperó lo que el Señor quería hacer. Hermanos, ellos estaban atrapados y Dios les dice: espérense. ¿Qué hizo Dios en este momento? Lo que Dios hizo fue maravilloso, hermano. Le dijo al pueblo que marchara hacia el mar. ¿Qué? Marche hacia el mar, dele, siga hacia adelante. El mar Rojo se abrió en 2 y el pueblo pasó en seco. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces se abre el mar? ¿Le había pasado eso al pueblo? ¿Lo habían visto antes? ¿Había un precedente? ¿Había una jurisprudencia de eso? No, hermano, eso no había pasado así muy de carrera. El mar se abrió
y me detengo aquí, hermano, para decir algo. Hay personas, hermano, que son críticas de la Biblia y le buscan las 5 patas al gato. ¿Sí? Eso todos los días. Hermano, algunos dicen que los milagros no se pueden explicar y muchas veces solo son milagros y ya, los milagros no se pueden explicar. Pero hay casos, hermano, en que uno no entiende. Por ejemplo, alguien dijo esto: ¿cómo una vaca es negra, come pasto verde y da leche blanca? ¿Cómo una vaca negra come pasto verde y da leche blanca? Eso sencillamente es ya y punto. No hay manera de explicarlo, ya, listo. Pero algunos dicen, hermanos, que ese milagro no ocurrió, que eso solo es una ilustración que aparece en la Biblia. Inclusive History Channel ha hecho estudios y análisis y dicen que es una zona del mar donde en cierta época del año el mar baja y entonces la gente pudo pasar y el agua le llegaba como a la rodilla o tal vez a la cintura. Y entonces otros dicen que la palabra mar, eso me llamó tanto la atención, la palabra mar que se usa ahí no debe leerse literal y que esa palabra mar es solo barro, pantano, charco y apenas le llegaba más abajo de las rodillas. Así dicen los críticos. Por lo tanto, entonces el escritor mintió, que en este caso sería Moisés, que lo que pasaron en realidad fue algo bajito. Que en ese momento la marea y una brisa fuerte que vino del norte sopló y como era una zona, como una especie de empedrado que había, el agua bajó y la gente pasó. Eso lo dicen los críticos, hermano. Y en cierto momento había un niño del jardín de infancia que creía literalmente lo que la Biblia dice, que el mar se abrió, pero su maestro no creía en eso. Su maestro creía, el maestro de niños creía que eso no había sido un milagro. Y entonces el niño estaba allí escuchando con su inocencia característica de los niños, estaba ahí escuchando y escuchaba al maestro y de pronto le dijo: ¡cuán poderoso es Dios!, le dijo el niño. ¡Cuán poderoso es Dios! Y el maestro estaba intentando desmentir que eso había sido un milagro y el niño dice: ¡cuán poderoso es Dios! El maestro se queda sorprendido y le dice: ¿pero qué dices? ¡Oh, qué poderoso es Dios! Maestro, dijo el niño otra vez, usted dice que Dios no abrió el mar rojo, pero Dios hizo que Faraón se ahogara en un río que le daba más abajo de la rodilla. O sea, el niño por el lado que fuera vio el milagro, hermano. Hermanos, nada más esa prueba de que Faraón, que eran hombres de guerra y con todos sus carros, se ahogaron, hermano. Dice que los vieron muertos, que no quedó ni uno. Nos habla a nosotros de que cuando Dios abrió legalmente y literalmente se hicieron 2 columnas de agua a los lados. Yo me imagino, hermano, ir pasando por medio de esas columnas de agua. Tocarlo, hermano. Yo lo hubiese tocado, hermano. Yo quizás le meto la mano a ver si de verdad... ¿Y esto es agua? Y dice que caminaron en seco, hermano. Ni siquiera se encharcaron los pies. Ni siquiera se embarraron los pies. Caminaron en seco, hermano. Pasaron completico hasta el último. Más de 2 millones de personas. Hasta el último. Vacas, niños, mujeres embarazadas, ancianitos, niñitos, niños de brazo. Y fueron pasando al ritmo de las mujeres y el ganado. Pasito a poco, y Dios sosteniendo esas columnas de agua ahí. ¿Verdad que tenía razón cuando Dios dice: estén quietos y miren lo que yo voy a hacer? Oye, hermano, ¿tú sabes lo que Dios va a hacer? No lo sabes. Yo sé lo que Dios va a hacer, no lo sé, hermano. Pero yo quiero seguir creyendo lo que la Biblia dice, que cuando tú no sabes qué hacer, Dios dice: no tengas miedo, quédate quieto y observa lo que yo voy a hacer. Hermano, ¿recuerdas a Jericó, el muro? Se quedaron quietos y vieron a ese muro caer. ¿Recuerda a Pedro preso? Se quedó quieto y le abrieron la celda. ¿Recuerdas a Pablo? Hubo un terremoto y se abrió.
recuerdas a los discípulos cuando Jesús murió, tuvieron miedo y el Señor les dijo: vayan al aposento alto, quédense allá, quédense quietos, espérenme. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Yo siempre he dicho, si se hubiesen ido de ese lugar, no hubiesen visto la gloria de Dios manifestada en ellos. Dios siempre ha tenido y tiene el control. Amén. Dios siempre ha tenido y tiene el control. Hermano, el mensaje de esta mañana es muy simple. Simple. Si te encuentras en un punto donde no sabes qué hacer porque tu visión de miedo no te deja tener fe, Dios te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Quédate firme, aunque el mar rojo embravecido esté frente a ti, y mira lo que yo haré contigo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra tan sencilla, tan simple, pero tan profunda, Señor, que ni el teólogo más profundo podrá llegar a tocar el fondo de ella. Pero gracias por tu palabra, porque el niño más o menos entendido puede comprender algo tan sencillo como lo que nos acabas de decir hoy. Oh Dios Todopoderoso, no sabemos qué hacer en muchas áreas de nuestras vidas: familia, finanzas, país, educación, inclusive en la fe. A nivel de iglesia, Señor, a veces no sabemos qué hacer. Y tú nos dices: no tengas miedo, yo estoy al frente, yo te rescaté, quédate quieto. Quédate quieto para que puedas ver lo que yo voy a hacer. Quédate quieto en la fe. Quédate quieto en la roca que es Cristo. Quédate quieto en el Evangelio. Quédate quieto leyendo la palabra. Quédate quieto y espera. Quédate quieta, mujer, y espera lo que Dios hará con tu esposo. Quédate quieto, hombre, y verás lo que Dios va a hacer. Quédate quieto, Juan, y verás lo que voy a hacer con esta iglesia. Quédate quieto, pastor. Quédate quieta, Linqueya. Quédate quieto, rebaño. No tengan miedo. Yo haré lo inimaginable. Oh gigante de Israel, gracias por esta serie. Gracias por este pueblo de Israel que nos deja tantas lecciones. Gracias por estos 10 espías que trajeron ese informe de miedo. Gracias porque de ellos aprendemos que no debemos tener miedo y no debemos ser incrédulos. Gracias por Josué y Caleb, que eran parte de esos espías que vinieron con un informe que nadie les creyó, pero que se mantuvieron firmes y no tuvieron miedo a pesar de que los iban a apedrear. Ellos, Señor, el pueblo los quiso apedrear. Por haber traído un informe de parte tuya les iban a echar piedra. Pero dice tu palabra que la gloria tuya se manifestó y el pueblo no pudo apedrearlos. Siempre tu gloria aparece, Señor, cuando nosotros estamos de tu lado, cuando estamos quietos, cuando no tenemos miedo, cuando esperamos para ver la gloria tuya, Señor. Oh Dios, la mayor gloria que hemos visto ha sido la salvación de nuestras almas. Ya lo demás es añadidura. Ya si nos quieres sanar de una enfermedad, ya es añadidura. Ya si nos quieres dar una casa, un carro, una finca, riquezas, es añadidura. Ya si nos quieres dar, Señor, dones, es añadidura. Oh Dios, te damos gracias. Necesitábamos, Señor, escuchar tu voz dulce en un silbo apacible. Aquí posiblemente haya corazones duros, incrédulos en esta mañana, Señor, que les cuesta creer. Y no los culpo porque tal vez el mío ha sido igual y tú has tenido que quebrantarme como en una piedra de molino. Todos los días, Señor, todos los días lucho porque mi fe crezca. Lucho para que mi fe sea grande, porque entiendo lo que tu palabra dice,
que las ovejas imitarán la fe del pastor. Oh Dios, qué responsabilidad tan grande en mis hombros. Bendice esta grey de la cual, Señor, tú te agradas. Bendice este rebaño. Trae un avivamiento, Señor, a esta iglesia de fe. Trae un avivamiento donde quites el miedo para predicar, para hablar. Permítenos estar quietos y bien firmes en la roca. Yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento habla a las vidas de las personas. Y a ti que estás aquí, niño, mujer y hombre, que nunca has venido a los pies de Cristo, que nunca le has reconocido como Señor y Salvador, yo te invito a que en esta hora, niño, joven, adulto que estás aquí, le digas al Señor así: creo en ti, Señor. Creo en lo que hiciste en la cruz. Creo en tu sangre derramada. Creo en lo que estás haciendo y creo en lo que harás. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo, Señor, que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz tomando mi lugar. Hoy vengo a tus brazos, vengo a tus pies, a entregarte todo lo que soy, Señor. Mis miedos, mis luchas, mi inestabilidad, mi familia, mi corazón. Te entrego todo lo que soy, Señor. Amén, amén y amén. Quiero despedir a los que nos estaban siguiendo a través de la transmisión, decirles que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los fortalezca.